Buenos días. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es miércoles 27 de agosto de 2025. Con Byron Baltodano Sandino y con Carlos Hurtado Ordóñez cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y recordemos siempre que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Son 33 minutos. Hoy son muchas efemérides, pero bueno, solo menciono dos. Hoy es el Día de la Emancipación en Corn Island. Es importante, una fecha importante. Lo que pasa es que nosotros, los que vivimos en el Pacífico, vivimos de espaldas al Caribe. Y es un error grave, un error como país, un error cultural de los nicaragüenses, pues en general. Pero los isleños de Corn Island celebran que el 27 de agosto de 1841 fue abolida la esclavitud. Y es un festival debe terminar el viernes, generalmente son 3 días. Es importante, una fecha importante, imagínate. La libertad de las cadenas de la esclavitud. Importante. Saludamos a los caribeños de Corn Island, por ejemplo, a Valdrak Janske. Lo habré pronunciado bien, Valdrak. Canciller de la República, que nació allí en Corn Island. Y a todos los nacidos en Corn Island tiene un béisbol, hermano. Llevan yo no sé cuántas series del Caribe ganadas consecutivas. Son buenísimos. Bueno, otra efeméride, por supuesto. Un saludo a José Félix Suárez, Chepe, que hoy está de cumpleaños. Creo que son 72 ya lo que cumple Chepe, porque es bisabuelo. Me dijo su esposa, Marta Narváez, que no lo saludara, que ella no quería que lo saludara, que le cae mal, dice. Saludos a Marta también y saludos a Chepe Suárez, que está cumpliendo años hoy. Bueno, y el otro aniversario es el de Pancasán. Bueno, antes de Pancasán, el aniversario de la insurrección de los niños en Matagalpa. Bueno, conocía la insurrección de los niños y la insurrección de los muchachos. Yo prefiero llamarla de los niños porque eran unos chavalitos. Es uno de los eventos de mayor heroísmo, creo yo, de la juventud nicaragüense durante la fase final de la lucha contra la dictadura. Por ahí tenemos la imagen de los actos que van a haber hoy en la ciudad de Matagalpa. Va a ser todo el día en las escuelas, van a actos culturales, va a haber una obra de teatro, ¿verdad? Y fíjate que ahí eso comenzó. La verdad es que lo conocemos poco los nicaragüenses en general y también los sandinistas, el heroísmo de ese chavalero, de ambos sexos. O sea, yo creo que es la primera vez, no estoy seguro lo que voy a decir, pero a mí me parece que es la primera vez que ahí se ven niñas, chavalas, guerrilleras, luchando en pie de igualdad con todos los varones. Me parece. Pero ahí se vio, o sea, las imágenes de la época, me acuerdo. Eso ganó la admiración del mundo entero.
por ver a los chavalos con pistolitas, con escopetas, con piedritas, con bombas de contacto, enfrentarse a los salvajes de la Guardia Somocista. Y la inmensa mayoría de ese chavalero luego se incorpora a la fila guerrillera y son protagonistas del triunfo de la revolución y luego incorporados a todas las tareas de la revolución. Ya ninguno de ellos es un niño, ¿verdad? Hace 47 años ya de eso. Y pero ahí siguen, volando riata. Y todo comenzó, bueno, no todo comenzó, hay que recordar las circunstancias de 1978, ¿eh? Porque ese año es cuando se da, para mí, pues, en mi opinión, el movimiento estudiantil más poderoso de la lucha antisomocista. Se levanta todo el chavalero de secundaria, se toman los colegios. Fue un movimiento que comenzó en Managua y se fue extendiendo. En Matagalpa también. Y se funda la Asociación de Estudiantes de Secundaria. El propósito era lograr que la Guardia sacara de su aislamiento a Marcio y Tomás, a Tomás Borges y Marcio Jaén. Y se logró. Vino la huelga de hambre, doña Albertina Serrano, doña Santito Buitrago y otras familiares de prisioneros políticos en la Cruz Roja. Había un gran movimiento chavalero que llegaba a ver a las mamás, solidarizarse con ellas. Y ese movimiento en Matagalpa también fue muy fuerte y despertó la conciencia de toda esa generación de cipotes, de manera que se han dado numerosos. Recordemos que en el 78 ya habían asesinado a Pedro Joaquín Chamorro y ya había ocurrido la insurrección de Monimbo y había sido asesinado Camilo y caídos en combate Moisés y Arnoldo ahí en los Ahogales, y la insurrección de Monimbo, que también despertó la admiración mundial, pues, con sus máscaras, el invento de las bombas de contacto y todo lo demás. O sea, el país estaba en efervescencia. Un proceso que se había iniciado con la ofensiva de octubre. Entonces, esa efervescencia llega probablemente a su punto culminante con la operación Muerte al Somocismo Carlos Fonseca Amador, que ejecutó el comando Rigoberto López Pérez, 25 muchachos que se toman el Palacio Nacional y con un éxito resonante, pues, un hecho inédito en América Latina, y logran el propósito de ese operativo. El propósito principal era la libertad de los prisioneros sandinistas. El Frente nunca olvidaba a sus presos, nunca. Los tres operativos más sonados, no los únicos, los más sonados, el operativo fracasado y el operativo exitoso, que culmina con la liberación de Carlos Fonseca y otros compañeros en Costa Rica. El comando Juan José Quesada, la operación Diciembre Victorioso, que culmina con la liberación de 14 prisioneros políticos, entre ellos Daniel, en 1974, y el asalto al Palacio. Entonces todo eso tiene al país en ebullición, y el chavalero está que rasca por tener una pistola para enfrentarse a la Guardia, sin miedo. El chavalero de esa generación le perdió el miedo a la Guardia. Entonces, al amanecer del 28 de agosto, aparece el cadáver de un chavalo que era dirigente de la Asociación de Estudiantes de Secundaria, de los que había participado en la toma de los institutos y de los colegios en Matagalpa, José Alberto Chavarría. Entonces eso desata la indignación de toda la ciudad. Entonces la gente, los que encuentran el cadáver, la gente se va aglomerando, agarran ese cadáver
y lo llevan en hombros por la ciudad hasta su casa, pues. Y entonces el chavalero se desató. Ahí no había una conducción del Frente Sandinista en esa epopeya, sino que fue el chavalero, pues, o sea, rabioso, harto de la guardia y con el dolor de ver que ven a su compañero asesinado por la guardia, José Alberto Chavarría. Y entonces empiezan a levantar espontáneamente las barricadas. El frente se tuvo que sumar a eso, pero no fue el frente el que lo organizó. Eso fue espontáneo. Esto es muy importante. Es como nos ha enseñado Daniel, ¿no? Daniel siempre nos ha dicho, el momento clave es cuando el frente, ¿cómo te dijera yo? Impulsa la idea, asume la idea de que no habrá triunfo sobre la dictadura mientras el pueblo mismo no se libere, que no es el frente el que va a liberar al pueblo, es el pueblo que se va a liberar a sí mismo. Y ese creo que es un ejemplo, uno de los ejemplos más resonantes, Monimbó, Matagalpa. ¿Verdad? Claro, la guardia era muchísimo más numerosa, con armamento y sionista, armamentos yanqui. Era mentira, pues. Pero el chavalero dio un ejemplo de valentía. Tuvieron que retirar, obviamente. Y el 30 de agosto, el 30, fue la masacre del Hotel Sosa. Porque el chavalero, una parte del chavalero se fue a refugiar en el Hotel Sosa. La guardia se dio cuenta, se fue a meter, los chavalos logran salir. Y en la casa que servía, todavía existe el Hotel Sosa, ¿viste? En Matagalpa. Entonces, en la casa que era el Hotel Sosa, ahí vivía la dueña del hotel, un yerno, tenía una empleada, había un cliente, pues, un huésped. Los mató a todos. Entonces, ahí mató al ingeniero Harold Miranda Telles, que era el yerno de doña Tina, de Justina Arauz Matus de Sosa, ese era el nombre completo, pero todo el mundo la conocía como doña Tina. Ahí asesinan también a un huésped que era del Tuma, que en aquel tiempo ir al Tuma era una odisea, un camino destrozado, sobre todo en invierno, pues. Entonces se llamó Luis Alfredo Lacayo. Y una cipota, que era la auxiliar, ¿no? de doña Tina, una chavala de 16 años, Nubia Montenegro. Hay que recordar a estos mártires y estos héroes de la insurrección de los niños. Un evento del cual hay que aprender. Hay que estudiar. El chavalero debería estudiar eso. Digo yo, pues. Honor y gloria, pues, a José Alberto Chavarría, a Justina Arauz Matus de Sosa, a Harold Miranda Telles, Luis Alfredo Lacayo y Nubia Montenegro, héroes y mártires de Matagalpa durante la insurrección de los niños. Espérame, me había olvidado mencionar. Ahí tenemos una foto. Es que por mucho que pase el tiempo, uno siempre admira a los alfabetizadores, ¿no? A ese ejército de chavalos y chavalas que se movieron voluntariamente, que ese es un aspecto que a veces no lo sabemos resaltar. O sea, ahí nadie fue obligado, más bien el chavalero se peleaba por ir. Muchos chavalos se peleó con su papá y con su mamá, se fueron a espaldas de ellos o quedaron resentidos porque no los dejaron ir, también pasó eso, ¿no? Y se fueron voluntariamente al sitio donde los destinaran. Ahí nadie pidió privilegios de seleccionar, no. Esa foto que están viendo, eso es en Acuyapa, me encantó esa foto. Miren eso, esos son alfabetizadores. El pueblo enseñándole a leer al pueblo.
¿no? Uno de ellos era el coordinador, creo que es el que está al extremo izquierdo, pero no me acuerdo bien, pero creo que así es. Y allá está un niño, mira, detrás del extremo izquierdo está un cipotito. Esa foto es impresionante. Ahí están cantando el himno nacional. Miren con qué respeto, ¿no? Lo que hicieron la generación de cipotes de ese año es también impresionante. El pueblo enseñándole al pueblo. Y en los dos sentidos, ¿verdad? El pueblo enseñando a leer y a escribir al resto del pueblo, y el resto del pueblo enseñándole cómo vivían, las limitaciones que tenían, los secretos de la vida campesina. Es una cosa, siempre que viene el 23 de marzo o el 23 de agosto, recuerdo estas cosas. Y conozco a mucha gente que anduvo por allá. Bueno, mi hermana Susan anduvo por ahí. Mi mamá se puso a alfabetizar aquí en Managua. Ya, mi mamá, que era una mujer ya bastante mayor. Nunca lo olvido. En fin. Entonces, Pancasán, que es una efeméride de particular importancia en la historia del Frente Sandinista, era la reanudación de la lucha armada. Después de el golpe moral, político y militar que sufrió el Frente Sandinista en Reitibucay, que se empiezan a reorganizar, cae preso Carlos, etcétera, pues. Después que sale liberado, que lo mandaron exiliado a Guatemala, él regresa clandestino, empieza a organizar el movimiento armado de Pancasán, con Silvio Mayorga, también fundador del Frente, con Tomás. Y Daniel fue delegado por Carlos de encargarse de toda la parte logística, sin la cual era imposible tener una fuerza guerrillera en la montaña. Y entonces los principales cuadros del Frente son destinados al movimiento de Pancasán y Filagrande, pues. Y ahí, ya hemos contado eso, y seguramente muchos de ustedes conocen esa historia, no la quiero repetir. Son descubiertos, aniquilada la columna que encabezaba Silvio Mayorga. Hay que recordar cómo fue asesinado Oscar Danilo Rosales, que era un muchacho, estaba terminando medicina, ya estaba dando clases, renuncia y se va a la montaña porque estaban enfermos muchos de los guerrilleros. Habían tratado de ver cómo resolvían, pero no hubo forma. Entonces Carlos Fonseca orienta de que se busque un compañero que voluntariamente suba y que tenga esas características, sea médico o estudiante de medicina. Y esa es la razón. Y él lo capturan vivo y lo desollan. Lo desollaron. O sea, le arrancaron la piel, atado a un árbol. Así murió Oscar Danilo Rosales. Fue de un espanto. Y después la represión masiva sobre los campesinos que vivían en la zona. Eso fue de espanto. ¿Ya? Y también fueron despellejados vivos Fermín Díaz, Felipe Gaitán, Fermín Díaz y sus hijos, Oscar Hernando Flores y muchos más, según recuerda Tomás en La paciente impaciencia. Dice Tomás, fue un combate desigual, pelotones de soldados armados con fusiles, ametralladoras y granadas de mano rodearon a la pequeña unidad guerrillera. El aguacero de fuego no impidió que los sandinistas se defendieran con sus estropeadas escopetas y sus carabinas. Se dice que los mismos guardias comentaron, sin ocultar su admiración, la bravura de los guerrilleros. Relata un cabo de la Guardia Nacional que Pablo Úbeda, Rigoberto Cruz, con las vísceras de fuera, siguió disparando hasta que fue rematado cuando aún economizaba sus últimos alientos. Así murió Pablo Úbeda ahí. Ahí anduvo también Germán Pomares, Narciso Cepeda, Gladys Báez, que es la primera vez que se incorporó una mujer al movimiento de... Por cierto, hoy van a
a ver un acto especial en el cementerio, creo que es el de Guadalupe, no estoy seguro, ahí en León, y ese dato yo lo apunté, sí, ahí en León, porque van en el cementerio de Guadalupe a las 9 de la mañana van a inaugurar un mausoleo que se le hizo a Gladys en el cementerio. Entonces ahí estuvieron involucrados, toda la fuerza del Frente Sandinista se involucra en ese esfuerzo Pancasán. Menos mal que no estaban todos allá, ¿verdad? Porque entonces nos hubieran aniquilado. Pero no. Daniel es uno de los que no quería, y Carlos Fonseca lo obligó a bajar. Le dio la orden. Porque tenía que haber gente de absoluta confianza que garantizara la logística de toda esa gente. Medicinas, alimentos, vituallas, botas, uniformes. Y cuando iba subiendo Daniel en un carro, él lo contó, también lo cuenta Tomás, un jeep destartalado, se le fue el guindo. Y ahí quedaron gran parte de las cosas que llevaban, pues. Y ahí quedó herido Denis Ortega, Víctor Guillén, Eulalio. Víctor Guillén es otro que participa ahí en Pancasán. Y Gladys y Daniel lograron salir ilesos. ¿No? Ahí anduvo Edmundo Pérez también, que cae poco después. Y Daniel baja con Leopoldo Rivas, que estaba enfermo. Pero Daniel no quería venirse. Arrecho de vino. Se lo ordenaron. Pancasán es algo impresionante. Quiero recordar los nombres de estos héroes. Silvio Mayorga, fundador del Frente Sandinista, para mí, después de Carlos, para mí el más importante en ese esfuerzo fundacional. Francisco Moreno, el Chelito. Hay una carta muy linda de Carlos Fonseca, escrita a los padres de Francisco Moreno, después de su caída. Otto Casco, ginotegano. Y me estaba acordando de Mirna Mendoza, extraordinaria compañera, que lo conoció bien a Otto. Mirna murió hace 4 años, ¿no? Fausto Heriberto García Ferrufino, Fausto García, este era esteliano. Carlos Reina, creo que es corinteño. Ernesto Fernández, el Masaya, así se llama el mercado de Masaya. Óscar Danilo Rosales Argüello, pronto se inaugura ese hospital y un día de esto se va a inaugurar el Yocotal, probablemente la próxima semana. Carlos Tinoco, Nicolás Sánchez, el Tigre del Cerro Colorado, Fermín Díaz, Felipe Gaitán, Óscar Armando Flores, Óscar Armando Flores Hernández o Hernández Flores. Y también quiero recordar a las hermanas Patricia y Alicia García Centeno, que eran unas niñas, unas hiputitas, que fueron ultrajadas por los guardias malditos, torturadas, encarceladas. Y ellas andan en Pancasán, en lo que pueden se meten allá a Pancasán y más adentro, porque Pancasán no es la última comunidad. Trabajando con la gente, luchando por la gente, llevando progreso y el trabajo político. Las hermanas García Centeno, saludos a ambas allá en Atiguás, en Pancasán. Bueno, también anduvo Oscar Turcios ahí, ¿oíste? Antonio Rodríguez. Son las 6:56. Una compañera, Margarita Desvá, me escribió la semana pasada y dice que con esta situación que hay, ¿verdad? Cómo el imperio va tratando de dividir y destruir, ¿no? Dice que se acordó de una película de un exorcismo en donde el cura dice: el diablo conoce tu dolor y tu secreto y lo usará en tu contra.
Así trabajan los enemigos del pueblo, dice Margarita. Y es verdad, tiene toda la razón del mundo. Ve, de verdad, otra cosa que me olvidé con... Perdón, no me puedo olvidar la frase. La semana pasada yo dije una burrada de que la frase, si quieres la paz, prepárate para la guerra, que aparecía en la Biblia, dije, ¿verdad? Como no, si esa burrada la dije. Y no, es una frase de un escritor romano del siglo IV. Se llamó Flavio Vegecio Renato. Y la frase exacta aparece en el libro tercero de su obra, que se llama, la obra se llama Epítoma Rei Militaris. Y entonces dice, la frase exacta dice, por tanto, quien desee la paz, que se prepare para la guerra. Pero con el tiempo eso fue transformándose en la frase que ya conocemos todos. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y que es una filosofía adaptada por todos los países que se enfrentan a potencias coloniales o imperialistas. ¿Y cómo será, verdad? La escribió en el siglo IV y sigue vigente. Si vis pacem para bellum. Bueno. Y quiero ahora hablar de muchas cosas de Venezuela para comenzar, ¿verdad? Pero es que hay una frase que la escribió y la dijo, pero que es una paráfrasis, es decir, es extraída de un pensamiento de Bertolt Brecht, ya vamos a hablar. Entonces, la dijo José Vicente Rangel, ya murió, José Vicente murió bastante mayor, si no el mejor, uno de los mejores periodistas de la historia en Venezuela. Fue además un hombre consecuente, sus entrevistas eran imperdibles, mano. Los domingos. Fue vicepresidente de Hugo Chávez, fue ministro de Defensa y fue un apasionado defensor de la revolución bolivariana. Entonces, cuando la primera vez que gana las elecciones del presidente Nicolás Maduro, que fue en abril de 2013, el jefe de los contras ahí en Venezuela era en ese momento Capriles, que ahora ha modificado su comportamiento. Y ese tipo fue el que convocó a la guarimba. Mataron un cachimbo de gente, bueno, las quemaban vivas, igualito que lo que pasó aquí en el 2018. Fue de espanto eso. Entonces hicieron un homenaje a las víctimas en la Asamblea Nacional de Venezuela y ahí habló José Vicente Rangel y dijo esta frase: revolución que no sabe defenderse no es revolución. Eso la dijo el 15 de mayo de 2013, un mes exacto después del triunfo electoral de Nicolás Maduro. Entonces, él dijo en ese discurso, Bertolt Brecht dijo, realmente no es una frase de Bertolt, pero sí derivada del pensamiento de Bertolt. Lo que Bertolt Brecht decía exactamente es: cuando la verdad es demasiado débil, para defenderse tiene que pasar al ataque, por ejemplo, ¿no? Y realmente cuando uno lee algunas de las cosas de Bertolt, pues puede fácilmente deducir esa frase. Pero yo creo que es mejor atribuírsela al propio José Vicente Rangel. Revolución que no sabe defenderse no es revolución. Vos sabés la frase de Sin Frontera, para decir la verdad, hay 5 dificultades, de Bertolt Brecht. Es su frase más conocida, no es su única, pero es que Bertolt Brecht fue un revolucionario del teatro. O sea, hay un teatro antes y después de Bertolt Brecht, porque le dio el teatro épico famoso, ¿no? Le dio un sentido
político. Aquí en Nicaragua, en los años 70, el grupo Gradas, por ejemplo, aplicó la técnica y la manera de hacer teatro de Bertolt Brecht. Y fue muy importante el teatro en Nicaragua para llevar conciencia, sumamente importante. Iban los muchachos, los actores y actrices de teatro popular, del grupo Gradas, se iban a meter a los barrios, a las comunidades, a interpretar obras. Y me acuerdo de Paul González, por ejemplo, que era teatrista, Edgar Munguía, y de los nuevos hay un compañero diputado, creo que sí, creo que Filiberto es actor de teatro, Filiberto Rodríguez, diputado de León, bueno, no estoy seguro, pero sí creo que es otro, pues. O sea, el teatro siempre fue un arma cultural, ideológica muy importante. Y ojalá que lo recuperáramos con fuerza en Nicaragua. Ha comenzado, por ejemplo, hoy hay en Matagalpa una obra de teatro dedicada a la insurrección de los niños, por ejemplo. ¿No? El teatro callejero es muy importante y abre los ojos y los oídos y la conciencia del público. ¿Verdad? Fíjate que incluso la tal influencia de Bertolt Brecht, quien lo que se las pican de doctores en el séptimo arte, los de Hollywood, aplican la técnica de Bertolt Brecht. Tanto los libretistas como los directores. ¿Verdad? Y dice, el teatro Bertolt Brecht invita a las personas a no aceptar el mundo tal como es, sino a imaginar cómo sería diferente. Figura central no solo en la arte, sino en la filosofía política y la pedagogía crítica. Su teatro buscaba educar políticamente al público, desarrollando la conciencia de clase y fomentando una actitud crítica frente a la sociedad. Recuerden esta frase: revolución que no sabe defenderse no es revolución. Y miren lo que está pasando con Venezuela. Inventan primero el concepto fundamental, en este caso es Nicolás Maduro es narcotraficante, e inventan un cártel que no existe, que antes que lo mencionara la propaganda yanqui no existía ni en las letras ni en nada, y de pronto aparece. Entonces han ido configurando una narrativa falsa, injuriosa, para justificar una eventual agresión militar. Yo no creo que sea invasión, porque los yanquis es verdad que son aventureros y ambiciosos, pero estúpidos no son. Para poder invadir Venezuela necesitan no menos de 100,000 hombres, no menos. Con todo y su artillería, y su aviación y sus drones y no sé cuánto. Sí, pero para poder ocupar Venezuela no menos de 200. Imagínate que a Panamá metieron 25,000, cuando no tendrían que meter a Venezuela. País extenso, además, 30 millones de habitantes. ¿Cuándo lo vas a someter? Entonces, yo no creo que exista una aventura. Tal vez una ocupación, o van a intentar ocupar la parte contigua a Guyana, a lo mejor. Pero es más probable que los malditos yanquis intenten hacer un raid aéreo, bombardear instituciones vitales para el país, las petroleras, las energéticas, las sedes de los mandos políticos y militares, intenten aniquilar a Nicolás, a Diosdado, a Jorge Rodríguez, a Delcy, o a la cúpula de la Fuerza Armada encabezada por Vladimir Padrino. Es probable. Otra cosa es que lo logren, pero es probable que lo intenten. Entonces la respuesta política de la Revolución Bolivariana ha sido movilizar al pueblo. Y miren la visión de Chávez. Ya vamos a hablar un poquito de eso dentro de un ratito. La visión de Chávez. Sí, había ejército,
Pero él decidió, como el ejército no había sido fruto de una transformación radical de la sociedad, sino que era el mismo ejército de siempre, él decide organizar las milicias. Él dice la guerra de todo el pueblo, el concepto maoísta, por cierto. Y entonces, desde entonces, en la época de Chávez, se organizaba una milicia. Se calcula que hay 4 millones de milicianos en Venezuela, más todos los que se están inscribiendo en estos días. Entonces, es la guerra de todo el pueblo, que nosotros lo aplicamos también en los años 80. Es la guerra de todo el pueblo por defender lo propio, su vida, su patria. Esa ha sido la respuesta a la revolución bolivariana, pero ellos van ahí, ya crearon la matriz. Nicolás Maduro es narcotraficante, hay que matarlo, porque eso es lo que dicen. Y ofrecen recompensa al que lo mate. Y comienzan a inventar un montón de estupideces, no tienen nada que hacer algunos. Y todas las cucarachas que desgraciadamente nacieron en Nicaragua, pero viven ahora en su patria real, son ahora la caja de resonancia. Están que rascan, según ellos, porque maten a Nicolás Maduro, lo saquen, vas a ver, ya vienen, igualito que aquí. Se van a quedar con la gana. Pero bueno, pues ahí dejar las pobres cucarachas, que buscar un insecticida para rociarlos. Pero bueno, crean la matriz, la repiten como lora. No hay prueba alguna, nada, no hay ni una sola prueba. Pues eso no le importa, tampoco había prueba de que Saddam Hussein tuviera armas químicas y que estuviera a punto de tener armas nucleares. Nunca hubo prueba, y eso se demostró muchas veces. Nunca hubo prueba de que Gaddafi fuera un dictador. De pronto lo hicieron dictador y lo mataron. Y destruyeron ese país. Y abrieron una caja de Pandora que están sufriendo las consecuencias aún y las van a sufrir durante décadas. Por toda la corriente migratoria desde África hasta Europa. En fin. O sea, nunca los yanquis, el imperialismo nunca actúa sobre la verdad, actúa sobre premisas falsas que convienen a sus intereses y la imponen a través del imperio mediático. No existen medios de comunicación internacionales que estén ajenos a ese poder imperial. Entonces, lo disfrazan con un lenguaje que aparentemente objetivo, equilibrado, y va viendo el veneno. Además inventan fuentes y no sé cuánto. Entonces, como lo repiten y lo difunden masivamente por los medios tradicionales y por las redes sociales, entonces hay gente que termina creyéndolo, pero no existe una sola prueba. Y de pronto aparece Ecuador, que ya es un estado fallido, quebrando un cargamento de droga del cartel de los soles. Ajá. Y entonces ya van a declarar organización terrorista. Y como según los yanquis es Nicolás el jefe de ese cartel, entonces terrorista. Lo mismo va a hacer Milei, ya lo hizo, ¿quién fue? Paraguay. Ya, se van configurando una alianza que va a justificar las acciones militares que preparan los yanquis. ¿Verdad? Pero los venezolanos no son mancos, hermano. No solo no son mancos, sino que son sumamente inteligentes. Y han creado todas las condiciones para la defensa total de su territorio, de su soberanía, de su riqueza, de su pueblo. Con el respaldo además muy sólido de China, de Rusia, de Irán, de India. Sólido. De los BRICS. A pesar de Lula, ¿verdad? Ahí está sufriendo la consecuencia Lula de su mojigatería. Pero bueno, yo quiero hablar sobre todo de esta parte teórica. Son las 7:11, porque después nos vamos a dedicar a un tema diferente. Miren,
Una cosa es una revolución y otra cosa es un proceso político progresista. Y hay que distinguirlo. Por eso a veces yo digo que es fácil que nos confundimos nosotros, los sandinistas, cuando vemos un presidente que de pronto tiene posiciones que defienden la soberanía, revolucionario de izquierda. No. Entonces, revoluciones como tales en América Latina del último siglo son dos: la cubana y la nicaragüense. Después viene la revolución bolivariana, que es otra manera de hacer la revolución, ya vamos a hablar de eso. Pero las revoluciones que destruyen el aparato del capitalismo, del imperialismo para la opresión del pueblo y construyen uno nuevo, revolución cubana y revolución sandinista. ¿Verdad? ¿Cuáles son las... ¿Cómo podemos definir una revolución popular? Es un cambio radical de la estructura política, social, económica de un país y cultural de un país. El cambio, la transformación radical de raíz. Eso significa radical, de raíz. Y ese es un resultado, pero es un resultado de un proceso político en el cual el protagonista fundamental es el pueblo. Bueno, los teóricos marxistas de antaño te dirían las masas. O sea, es la gente la que provoca el cambio estructural. Pero después, si la gente no permanece como el protagonista del proceso, esa revolución se diluye. Y ese es el gran mérito de las revoluciones cubanas y nicaragüenses. O sea, ¿por qué está vivo el sandinismo en Nicaragua, la revolución popular sandinista en Nicaragua? Porque es el pueblo el que la protagoniza. Ese es un aspecto fundamental de una revolución popular, que es radical y que está protagonizada por el pueblo. Puede encabezarla o no una organización o lo que vos querrás, pero si no está el pueblo como protagonista, no hay revolución popular. No existe, no hay forma. Pero además, claro, y siempre las insurrecciones tan radicales culminan después de un proceso insurreccional, siempre ha sido así. Revolución de Octubre, la de Lenin. Va pues, no hablemos de revoluciones radicales de este tipo. La Revolución Francesa, 1789, 14 de julio, protagonizada por el pueblo francés, los empobrecidos, los hambrientos, y por el hambre el que motiva a esas grandes masas francesas a tomarse la Bastilla y derrocar, sacar al rey y a todos sus príncipes y no sé qué, y después vino un pandemonio, claro, después la contrarrevolución ganó, etcétera, pues, pero el gran protagonista del derrocamiento, de la aniquilación de la monarquía fue el pueblo francés. Otra cosa es que después el pueblo dejó de ser protagonista y se tomaron el poder las élites y comenzó una guerra de élites ahí, pero eso es otra cosa, pues. Pero creo que es importante distinguir. Revolución es un proceso radical que va a la raíz de los problemas. Pero además, ese es un elemento. Y el otro es que el pueblo es el protagonista, es la gente. ¿Qué es lo que ha pasado en procesos políticos como Ecuador, con Correa? Que Correa se creyó la gente. Ahí no había el protagonismo del pueblo, era Correa. Y él tomaba las decisiones por sus pantalones. Que tenía un sentido progresista y no sé qué, sí. Pero se equivocó en tantas cosas, hermano, y nunca supo rectificar. Y lo que falla es que no fue el pueblo ecuatoriano el que protagonizó ese proceso. No empoderó al pueblo, no le trasladó ese poder político que había ganado Correa en elecciones, no se lo trasladó al pueblo, sino que lo usufructuó él, ni siquiera un partido, él.
Eso no es revolución. Y este resultado. Ecuador ahora es una colonia yanqui. Además tomada por el narcotráfico y el crimen organizado. ¿Qué pasa en Bolivia? Esa es una cosa diferente. En Bolivia sí hubo un protagonismo de la mayoría de la gente, sobre todo los indígenas. Pero ahí hay una división étnica muy profunda, cultural, un racismo en la élite económica, sobre todo radicada, no solamente, pero radicada principalmente en Santa Cruz, pero no solamente, que odia a los indios, un odio heredado de la colonia española. Odia de odio total. Entonces, pero ahí sí hubo protagonismo del pueblo en las primeras fases de los gobiernos del movimiento al socialismo, del MAS. Y además hubo una dirección política del MAS. Pero luego, como eso se fue personificando, ahí se cometieron errores políticos también, sobre todo no tuvieron el coraje necesario, creo, en mi opinión, para convertir la Constitución en un instrumento de defensa del propio proceso revolucionario. Y se dejaron atrapar por esas ideas de que la reelección, que la división de poderes y toda esa babosada de la democracia burguesa las asumieron y te resulta ahora. En el mismo momento que el pueblo deja de ser el protagonista, en el gobierno de Luis Arce, el pueblo quedó al margen de la acción política. Ahí era Luis Arce el que mandaba, pero no, ni el partido más, ni mucho menos la gente. Entonces, si el pueblo no asume en sus manos la dirección del proceso, lo protagoniza y subordina al gobierno a sus intereses, a sus aspiraciones, entonces pasan estas cosas. ¿Qué pasó con Allende en Chile? Bueno, lo mismo. Ganó las elecciones, pero no ganó el poder. Es como nosotros. Nosotros en el 90 perdimos las elecciones, perdimos el gobierno, pero no perdimos el poder. Y ese es, para mí, uno de los más grandes méritos de Daniel. Cuando en el 27 de febrero, 2 días después de la derrota, él dice, vamos a gobernar desde abajo. Eso fue una decisión estratégica fundamental, que significaba el pueblo organizarse, resistir lo que sabíamos lo que venía encima. Y además, no fue que Daniel dijo, vamos a hacer eso, no, se puso a hacerlo además. Y por eso es quien es. O sea, dio el ejemplo haciendo las cosas. Me acuerdo un detalle que olvidé otra vez mencionarlo, me acuerdo cuando Alemán quiso poner crear su propia policía. No sé si ustedes se acuerdan de eso. La policía municipal se llamaba. Y además era un movimiento que encabezaba Alemán, pero que estaba creciendo en el interior del país. Entonces, como parte de eso, la gente de Alemán le puso una bomba al mausoleo de Carlos Fonseca. Y Daniel, el Frente Sandinista, devuelve el golpe. ¿Cómo? Quemamos la alcaldía de Alemán. Huevo a huevo, hermano. Cosa que uno se va acordando. Pero bueno, lo que quiero decir es que revolución es un proceso que transforma de raíz una sociedad. Y quien protagoniza esa transformación es el pueblo. Pero no puede mantenerse esa revolución si el pueblo es desalojado del ejercicio del poder práctico, cotidiano. Si no hay una organización del pueblo para defender ese poder y para asegurar los cambios que requiere, pasan estas cosas. ¿De qué te sirve ganar una elección si no te atreves a transformar el Estado que está al servicio de las clases pudientes?
Esa es la gran virtud de la Revolución Popular Sandinista. Bueno, una de las grandes virtudes de la Revolución Popular Sandinista es que el pueblo destrozó, liquidó, exterminó el Estado somocista. Aquí no quedó nada. Se hizo todo de nuevo. Y se creó un nuevo Estado revolucionario, nueva Fuerza Armada. Se creó una policía que no existía. Pero todo sobre la base del pueblo armado que había derrocado a la dictadura somocista. Además, mira cómo será. De cierto lo que te digo es que, a ver, ¿quién defendió la revolución en los años 80? El pueblo, con las armas en la mano. Decían que la revolución era antipopular. Bueno, ¿por qué el pueblo no agarró esa arma y fue a votar al frente del poder? Las milicias estaban en todas partes, con chopo en la mano, entrenadas. Esa es otra cosa, hermano. Sin armas no hay poder político que defender, no hay manera. Es una lección aprendida a lo largo de la historia por los pueblos. Porque es la expresión última del poder político, las armas. Porque si vos te descuidas, te matan, hombre. Y revolución que no sabe defenderse no es revolución. Entonces nosotros destruimos el Estado somocista, construimos uno nuevo con el pueblo organizado. La Constitución, la primera Constitución democrática de este país, la hizo la gente. ¿No se acuerdan los cabildos en plena guerra? Y por todas partes los cabildos encabezados por el querido comandante Carlos Núñez Telles Roque. Y así se hizo la Constitución, la originaria, la que refleja ese nuevo cambio, la que refleja ese cambio de las estructuras en el país. La protagoniza el pueblo. El pueblo es el que defiende la revolución con el servicio militar, con los batallones de reserva, con las milicias populares. En fin. Entonces, son dos conceptos fundamentales. Tenés que ir, si vas a tomar el poder, vas a cambiar, para beneficio de la gente, tenés que cambiar las estructuras y tener los pantalones bien puestos para hacerlo. Pero no lo podés hacer nada de eso si no es la gente la que lo hace. Si vos te crees el depositario divino de la voluntad popular y por tus pantalones vas a hacer las cosas, estás listo y servido. Es el pueblo. Como dice Rosario, todos los triunfos son del pueblo. Por ejemplo, ese puente maravilloso, ¿no?, que el lunes inauguraron. Ya viene la inauguración del primer tramo de la pista de los héroes y mártires de la insurrección. La del 7 Sur a la colonia del periodista. Esos son triunfos de la gente. Todas las cosas que se hacen. Es la gente. No es uno. Ni siquiera es el frente, es la gente, es el pueblo. Pero a veces nos perdemos. Y algunos en otros procesos políticos se creen que ellos son, que yo soy el que hago, yo soy el que decido, yo tengo las mejores ideas. Estás listo y servido. Sí, hay un liderazgo, claro que sí. ¿Cuál es la virtud del liderazgo de Daniel y de Rosario? Que conocen a profundidad el alma nicaragüense y están en permanentemente informados de lo que pasa y de lo que va queriendo la gente, de necesidades de la gente. Y eso lo transforman en programas de gobierno. Porque hay un tendido político del Frente Sandinista, hay un tendido político de la Juventud Sandinista, y tenés otros instrumentos en el territorio que te permiten ir alimentando y retroalimentando lo que vas haciendo, lo que no les gusta, lo que necesitan, lo que no necesitan, y ahí vamos. Pero la gente. Entonces es participación del pueblo, protagonismo del pueblo y transformación radical de la realidad. Que para mí la transformación radical de la realidad
del país, empieza a consumarse la parte económica después de 2018, cuando la propia burguesía nos quiso matar. Te fías, la burguesía, las fuerzas oligarcas de este país, que siempre han sido cipayos, siempre han sido lacayos de los yanquis, no piensan, comunican, han pensado siempre como yanquis, nos quiso matar. Estaba supuestamente aliado con nosotros y a la primera oportunidad nos quiso matar. ¿Por qué que no nos iban a matar si hubieran tenido éxito, si el pueblo no se ha movilizado para derrotarlo? ¿Por qué que no nos hubieran matado? Nos hubieran encarcelado, torturado, matado, los hubieran hecho chanchada, porque esos son malditos, esa es su esencia. Las cucarachas así son. Entonces la formación económica radical empieza en 2018. ¿Verdad? La revolución iraní es otro ejemplo. Eso fue enero-febrero del 79. El pueblo iraní desalojó al Shah, encabezado por Ayatollah Khomeini, y además es el pueblo iraní el que asume un estado teofásico, o sea, no es un invento, ¿no? Porque su manera de ser, su manera de pensar, sus tradiciones culturales derivan en un estado así. No es porque te le ocurrió a fulano, eso no es así, eso no funciona así. Y miren ustedes, lo atacan los yanquis, lo atacan los sionistas. Se suponía que se iba a levantar el pueblo de Irán para derrocar al gobierno, y miren lo que pasó, fue exactamente al contrario, porque el pueblo está ahí como protagonista. ¿Sí? Miren lo que ha pasado en Cuba, el horror que ha vivido Cuba estos 64, 65 años, asfixiado, bloqueado, agredido permanentemente, actos terroristas, intentos de asesinato, bombas por aquí, bombas por allá, asfixia económica. ¿Y cómo pueden explicar ustedes que se puede resistir? Que mira, que el montón de gente que se ha salido, y qué montón de gente no ha salido de todos lados. Sí, ahí. Sí, que la crisis es así. Pero si el pueblo cubano de verdad odiara o no quisiera, y hace tiempo que hubieran derrocado a la revolución, pues al contrario. Y una de las cosas que nosotros más difíciles que hay, el gran teórico de esto es Gramsci, pero es de lo más difícil que hay, que es un proceso prolongado en el tiempo y en la historia, es la revolución cultural. Es cambiar esas ideas coloniales que tenemos en la jupa, la mayoría, porque desgraciadamente así es. Por ejemplo, ¿cómo se expresa eso? Pensar que lo extranjero es mejor que lo que nosotros hacemos. Ese es un ejemplo de pensamiento colonizado. Pensar que como tienen reales, son más poderosos que los que no tienen. Ese es un ejemplo de pensamiento colonial. O te doy otro ejemplo. O sea, si no tenés reales, no triunfás. La ambición, la exacerbada, eso es típico ejemplo. O, verá que me estoy acordando ahorita, y tenemos la foto, la vamos a poner, me estoy acordando ahorita. O esos conceptos absurdos de qué es lo bonito y qué es lo no bonito. ¿A qué me voy a referir? Hombre, resulta que según los estereotipos que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida y que nos resistimos a cambiarlo, los estereotipos te dicen qué es lo bonito y qué es lo feo en términos físicos de los seres humanos. Los bonitos son blanquitos o claros, delgados. Y hemos hablado de esto en otras oportunidades. ¿Qué más? En el caso de los varones. En el caso de las mujeres, blanquita o claro, delgada. ¿Ya?
con amplio volumen de los pechos. Esos son los estereotipos. Carita fina, narita fina. Pero ¿y cómo somos los nicaragüenses de verdad? Digo, me tengo que quitar de ahí porque yo no soy el del típico, tengo mezcla. Porque mi padre es de Gales. Pero, a ver, el promedio mayoritario, eso es un absurdo lo que acabo de decir, la mayoría de los nicaragüenses, ¿cómo son físicamente? Chaparritos, los varones, chaparritos, panzoncitos, desnalgados, cachetones, trompudos. Esa es la verdad. Y las mujeres, con caderas muy anchas, chaparritas, morenas, pelo negro, generalmente no es liso, crespo. La mayoría, no estoy diciendo que todo, la mayoría. Esa es la verdad, así somos. Entonces, ahorita acaba de haber un desfile de moda. Y entonces se presenta una muchacha que tiene un rostro lindo, pero ella es gorda, porque a mí así se define. Y la acabaron, hermano. Se llama Scarlett, la chavala. Scarlett Altamirano. ¿Ya? Y la chavala con orgullo, además. O sea, con dignidad, con amor propio. Dígame, ese rostro de esa muchacha es el típico nicaragüense. Típico. Deberíamos estar orgullosos todos. Ah, no, la acabaron, quedaron y la gorda. Ya, chavala, es valiente, pues además de valiente. O sea, lo que más le admiro es solo el orgullo. Esto soy yo. ¿Y qué? Y además, no crean que ella solo llegó a desfilarse y estudió para modelo. Ahí tiene su cartón que demuestra que tiene esas habilidades. Scarlett Altamirano. Ah, no, pero la acabaron, pues. ¿Por qué? Ah, porque no es flaquita, no es blanquita, no es delgadita. Estamos fregados, ¿verdad? Es la colonización cultural. Como pasó también con el chavalo. Bueno, esta muchacha tiene como 21 años, el muchacho tiene como 25, 26, algo así, que es de Villasandino. Ese chavalo lo acabaron. Indio, que no sé qué, que no sé. Decime vos. Ese es un rostro del nica típico. No me digas que no. Pero además, el chaval es estudiante universitario. Es muy activo en redes sociales. Creo que lo que estudia es periodismo o comunicación, pues, por las cosas que hace. Pero ese es su sueño, hombre. ¿Y qué te importa? Vos? ¿Qué te quita y qué te pone? Somos vida ajena. Somos vida ajena. Andamos enjuiciando a todo el mundo. Está bueno que el cipote, eso es lo que quiere el cipote, que va de viaje, que lo haga. Si esa es la gran virtud de este proceso que vivimos los nicaragüenses. Hacemos lo que nos da la gana, hombre. Ahí dejen a los chavalos hacer lo que les dé la gana. ¿Quién sos vos para andar diciendo que es bonito y que no es bonito? ¿Qué te importa? ¿Qué te quita y qué te pone? Él se llama Pablo Leiva Ortega, de Villasandino. Ahí estudia en la UNAM de Chontales, en el curso de Chontales. Pero bueno, lo que yo quería decir es que ese es el típico ejemplo, ¿verdad?, de la colonización cultural, de lo cual nos tenemos que desprender. Ay, qué bonito, ¿viste? En una telenovela, cualquiera que sea. Ay, el patrón se enamoró de ella, viera, y que era buena gente. Puchica. No, hombre. Hemos avanzado, claro que sí. Y ha habido un esfuerzo muy importante. Cuando vos recastás tu historia y mantenés tu historia viva, eso ayuda a la liberación cultural. Cuando además rescatás tus tradiciones, te sentís orgulloso de ellas, ¿verdad? Y además las continuás, las mejorás, las potenciás. Eso también es importante en la liberación cultural.
Porque recuerden, me estaba acordando, por aquí lo tengo eso, aquí está. Hay una famosa frase de hace, 2500 años. 2500 años. Es de un filósofo griego que se llama Heráclito. Y miren cómo es cuánta sabiduría encierra esta frase. Todo fluye, todo avanza, todo cambia. Y dice él, Heráclito, como ejemplo, nadie se ha bañado 2 veces en el mismo río, porque en un instante el río ya no es el mismo y tampoco el que se baña es el mismo. Que es el concepto que repite con mucha frecuencia Rosario, el concepto de la evolución. Somos revolución y evolución. ¿Ya? O sea, no estamos anclados. La gran virtud de la Revolución Popular, una de las grandes virtudes de la Revolución Popular Sandinista, es que es un proceso vivo. Entonces, si es un proceso vivo, va cambiando, se va adecuando a las circunstancias, a las aspiraciones de la gente, a las nuevas condiciones mundiales, al avance de la ciencia. Entonces, y se va nutriendo. Y entonces, conceptos que para nosotros eran las verdades absolutas de hace 40 años, ya no lo son. Ya son otra cosa. Porque vas evolucionando conforme la propia realidad. Por eso digo, todo fluye, todo cambia, lo dice Heráclito hace 2500 años. Pero es que lo han dicho un montón hasta hay una canción, ¿no? Todo cambia, que es de Guadalupe Pineda y de Mercedes Sosa, pero original es de un grupo argentino, hace muchísimos años. Porque es verdad. O sea, todo lo que estamos diciendo ahorita, usted que me está escuchando y yo que le estoy hablando, la manera como éramos hace un instante, ya no somos ahorita. Ni el mundo es igual. Entonces, si no asumimos eso como parte de nuestra realidad, si todo cambia, ¿por qué no vamos a estancar nosotros en una manera de hacer las cosas, en una manera de ser? No, si todo cambia. Y tenemos que ir evolucionando. Bueno, cuando regresemos les vamos a contar cosas que yo sé que poco conocemos. Son las 7:39. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Sin fronteras para decir la verdad, sin fronteras trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. Están escuchando Sin Fronteras. Siete de la mañana con 43 minutos. Es que yo que hace tiempo vengo con esta idea de cómo trasladar el conocimiento, información sobre el pueblo chino, que no solamente es la revolución china, que ya de por sí es una cosa ejemplar que encabezó Mao, no solamente es todo lo que el pueblo chino ha creado para la humanidad, desde la cerámica, a tantas cosas, pues, el papel, la pólvora, todo eso es chino, sino también cómo explicar esto, cómo el sufrimiento de ese pueblo se ha convertido en victoria sostenida al punto de llevarlo a ser en este momento la primera potencia mundial, económica mundial.
sea, con una gran nación, que fue gran nación a lo largo de toda la historia, que cayó a la miseria, a una situación paupérrima por la guerra del Imperio Británico contra el Imperio Chino, que terminó disolviéndose a principios del siglo XX. Sino que además pues, la ocupación japonesa, francesa, bueno, es que ha pasado de todo. El pueblo chino, hambruna, matanzas. Entonces, y de ahí ese pueblo, miren lo que es China ahora. Líder en tantas cosas. Pero y al mismo tiempo, miren cómo somos, ¿verdad? ¿Qué admiramos más nosotros? ¿Los japoneses o los chinos? ¿Qué admiramos más? Los japoneses, ¿verdad? Que la Sony, que la Toyota, ¿qué otra cosa japonesa hay? No, fregué. Y miren, el imperialismo se ha encargado de borrar en el hemisferio occidental, y yo creo que también en todo el mundo, donde no hay una revolución gobernando, de borrar la historia de resistencia de los oprimidos y de atrocidades de los opresores. Las dos cosas ha hecho. Y Japón tiene una historia atroz. Y quiero contar algunos de esos aspectos. Entonces ahora, ¿qué es lo que admiramos? Que mira que son bien amables, son educados, no sé cuánto, no sé qué, mira qué limpio que son. Fregué los japoneses, la élite japonesa. ¿Cómo? A ver, solo te voy a dar un ejemplo así cortito, ya te voy a contar más, pero espérate. Un ejemplo cortito. Los yanquis les dejaron caer 2 bombas atómicas y los japoneses no quieren que se mencione que fueron los yanquis. ¿Cómo los habrán colonizado, castrado, les cortaron ya sabes qué cosa? ¿Cómo será que ni siquiera quieren poner el nombre de quien los asesinó? Japón es una colonia de Estados Unidos, es un país ocupado culturalmente por los Estados Unidos. Y además las bases militares ahí, la constitución no se puede modificar sin permiso de los yanquis. Pero además lo que hicieron los japoneses en el siglo XX, no solamente contra el pueblo chino, sino contra los pueblos asiáticos, ahí les voy a contar, es una cosa espantosa. Pero además quiero también recordarles otra cosa. Me acordé porque hubo uno de los famosos tweets de Sonny Tang, lo dijo con mucha claridad, decía Sonny Tang: Estados Unidos no derrotó al fascismo en 1945. Oigan esto, lo contrató. Porque trajo a los científicos nazis para construir sus cohetes, los cohetes espaciales. Apoyó a los regímenes fascistas de España, Grecia y América Latina. Entrenó a escuadrones de la muerte en el arte del miedo, como por ejemplo la Mano Blanca y la Mano Negra aquí en Nicaragua. O los escuadrones de la muerte de El Salvador, o los de Honduras, por ejemplo. Estados Unidos no derrotó al fascismo, lo adoptó. Le puso traje y corbata y lo llamó liderazgo. Le hizo al sur global lo que los nazis le hicieron a Europa. Ocupó, saqueó, esterilizó, borró, reemplazó las botas con base, las esvásticas de los nazis con estrellas, la estrella de la bandera yanqui y el paso de ganso que tenían los nazis con ataques de drones. La diferencia es que unos tuvieron juicios y el otro ganó premios Nobel. Y fíjense, hemos hablado en otros programas de esto que estoy comentando ahora, de cómo los nazis fueron integrados
a la Fuerza Armada y los servicios de inteligencia de Inglaterra, Reino Unido, pues, Francia, Italia, Estados Unidos, la CIA la fundan, nazi. Perdón, el propio Alemania. Y hoy, los nietos de los nazis están gobernando. Pero es que no solo es eso. Por ejemplo, el otro día me leí un artículo de alguien que se llama, ¿qué se me hizo? Espérenme, Andrei Panevin, en una página que se llama Slavingrad, que cuenta cómo, oigan esto, un fascista, él mismo se definía así, fue el que organizó que 8.000 nazis ucranianos no solo no fueran juzgados, condenados, encarcelados o fusilados, sino que además los integraran a la sociedad inglesa, a los británicos. Ese maldito se llamó, Denny Hill, mayor de la Fuerza Armada Británica. ¿Cómo era que le dicen allí? Del rey. Lo de la reina. Bueno, rey es ahorita, era rey. Entonces, fíjense, 8.000 piches de la División Galicia que actuaba en Ucrania y que hizo atrocidades contra Polonia, por ejemplo. Polonia no olvida lo que pasó ahí. Iban a ser juzgados y entonces se encargan los británicos de defenderlos. Los habían llevado a Italia. Entonces, como el Partido Comunista en Italia tenía mucha fuerza en aquel momento, hasta la traición de Enrico Berlinguer, entonces el tipo se encargó de sacarlos de Italia y llevarlos a Gran Bretaña. Y el otro aspecto, ¿sabes quién fue cómplice de todo esto? El Vaticano, los papas de cada periodo ayudaron a escapar a los asesinos. Entonces, y todos ellos fueron insertados en las estructuras de poder del Reino Unido. Entonces, por eso es que yo digo, ¿y será cierto esto de todos esos judíos que andaban cazando criminales de guerra? O sea, ahí los tenían y los dejaron gobernar. Científicos, ministros, presidentes de gobierno. Y eran nazis. Generales, coroneles. Pero quiero contar un aspecto, porque no hay tiempo, pero sí puedo contar algunas cosas de lo que hicieron los japoneses en la ocupación de China. Cuando se disuelve el imperio chino, cae en la última dinastía, pues, en 1911. Entonces viene el emperador de Japón, que me acuerdo que en las noticias hay el emperador Hirohito, y entonces que divino, que no sé cuánto. O sea, ya después de que se rindió ante Estados Unidos en 1945, después de eso, porque además era considerado Dios, no se le podía ver de frente. En serio, los japoneses no podían ver de frente a Hirohito. Solo podían verlo, oírlo, estar frente a ellos, pero con la cabeza agachada. Nadie podía ver a Hirohito. Y su palabra era ley. La palabra de Dios, lo consideraban Dios. Maldito, criminal. Entonces Hirohito, o sea, los japoneses tenían la ambición de ocupar territorio. No les bastaba el archipiélago en el que ellos viven. Entonces invaden China. Crean un protectorado en China. Dicen, la Manchuria, que era independiente. Mentira, era un protectorado. O sea, ellos lo habían ocupado. Después se meten al norte de China. Pero es que lo que quiero contar no es eso. Es que yo sé que te voy a asombrar con lo que te voy a contar. Entonces, fíjense qué fue lo que hicieron para meterse a China. Inventaron. Como hicieron, me acuerdo en Cuba, ¿te acordás? Cuando la invasión de Bahía de Cochinos hicieron el incidente de los barcos y demás. Como hicieron aquí, con Zelaya. Cuando Zelaya captura a los 2 terroristas que vuelan un barco en el río San Juan y lo fusila. Entonces inventaron que habían sido injustamente, que eran pobres hombres, que no sé qué. O
sea, siempre inventan. O el Golfo de Tonkin, que es supuesto ataque vietnamita contra embarcaciones gringas, etcétera, pues, en Vietnam. O las armas químicas de Saddam Hussein. O ahora, el cartel de los soles de Maduro. Pues entonces, no fueron los gringos los que inventaron ese método, son los japoneses. Los japoneses inventan en 1931, ¿verdad? Que había habido un atentado de las fuerzas chinas contra los trenes japoneses. En 1931, entonces, y ellos mismos lo provocaron. Y pum, hicieron invasión. Luego, y eso, 6 años después que invaden China, inventan otro. Pero esto es real, esto es parte de la historia. Inventan que las fuerzas revolucionarias chinas, porque ahí había una lucha revolucionaria porque el pueblo chino se liberara de los japoneses y de todos los invasores, y porque además asumiera el poder pues después del imperio y demás. Y habían 2 grupos, pues el de Chiang Kai-shek y el de Mao, pero eso es harina de otro costal. Lo que quiero contar es esto. Entonces, Chiang Kai-shek ostentaba el poder político nominal en China. Había una alianza con Mao. Y Chiang Kai-shek había puesto la capital de China en una ciudad que se llama Nankín. ¿Verdad? No era Pekín, sino Nankín, que había sido capital en otras épocas históricas de China. Entonces, vienen los japoneses y un soldado no llegó al cuartel ese día. Entonces vienen los japoneses e inventan que lo secuestraron los chinos. Pongan cuidado. Y entonces lanzan a todo tipo de amenazas, que si no lo entregan les van a caer encima y no sé qué. El soldado aparece 2 días después porque se vio de farra con no sé quién. Pero le valió. Y entonces lanzan una operación contra la ciudad de Nankín. ¿Saben a cuántos mataron ahí? ¿Saben a cuántos mataron en una sola ciudad? 300,000 en 3 días. Bueno, en 3 días, en 3 semanas. Ya, considerada una de las atrocidades más brutales del siglo XX. ¿Ya? Y entonces, ¿saben qué gritaban las tropas chinas cuando las lanzan? Una palabra japonesa, Banzai, que significa hurra, viva. A ese grito se lanzaron a matar a todo el mundo porque habían inventado una ley los japoneses. Esto es importante porque también este es el precedente del tierra arrasada que aplicó Somoza en Nicaragua, o que aplicaron los yanquis antes contra Sandino. ¿Verdad? Es una frase que se llama, o una ley, la ley de los 3 todos. Que los 3 todos era matar todo, quemar todo, robar todo. La ley de los 3 todos. Y eso fue lo que hicieron en esa ciudad. Entonces iban violando a todas no importaba la edad de la mujer, las violaban a todas. Y después las mataban. A cualquiera. Pero te estoy hablando que en una ciudad matan a 300,000. O sea, pónganse a pensar en eso. ¿Cómo sería la cantidad de muertos que el río que pasa por Nankín quedó? El agua era roja. Porque todos los cadáveres tiraban allí. Y pasó roja esa agua durante semanas. ¿Cómo sería? La orden que el 13 de diciembre da, después de lo del soldado, es: todos los prisioneros de guerra han de ser ejecutados. Método de ejecución: dividir a los prisioneros en grupos de 12. Disparar a matar por separado. Orden militar. Por supuesto, los edificios destruidos. ¿Verdad? Una cosa espantosa fue. Pero no es eso lo que quiero contar, fíjate. No es eso. Hay un testimonio, te voy a leer este testimonio. Se llama una señora ya, una anciana,
Chen Guixiang. O sea, su nombre es Guixiang y su apellido Chen. Ella tenía 14 años en diciembre de 1937. Estaba en Nanjing. Dice que lo que ella recuerda es que la escuela estaba llena hasta el techo, toda la aula, de cadáveres. Lo que ella recuerda. Dice que ella vio una de sus compañeritas de clase. La secuestran los japoneses. La violan 7 soldados. Y después a cuchillo, hermano. Cuello, todo. Ahí dejaron el cadáver tirado, desmembrado. Ella logró escaparse porque era un cuerpo menudo y entonces se le escapó un soldado chino y logró esconderse. Bueno, se fue a meter a una granja y la ocultaron en una paca de heno. Pero se logró salvar pues la chavala. Bueno, ya es una señora, ya mayor, ya murió hace un par de años. Entonces, mucho de esto se supo porque los diplomáticos, mira lo que es la vida. ¿Cómo sería de horroroso lo que estaba pasando allá en Nankín? ¿Cómo sería de horroroso que el jefe del cuerpo, el decano, le dicen ahora, del cuerpo diplomático en Nankín, que repito, era la capital en ese momento de China, el jefe del cuerpo diplomático era el nazi, era el representante de Hitler. No, todavía no habían desatado los horrores en Alemania. Estamos hablando del 37 y la guerra está en el 39. Pero ya se preparaba todo, pues estaban todos los pogromos contra los judíos. ¿Cómo sería el horror que el jefe del cuerpo diplomático, que era el representante de Alemania, fue el que organiza un grupo para proteger gente? Lograron rescatar a bastante gente. Y además son los que denuncian, los que filman, fotografían, documentan lo que pasó. Si no, nunca se hubiera sabido lo de Nankín. Tanta gente que mataron, pues. Y fíjense, miren lo que más espantoso. Nosotros hemos vivido, leído, sufrido las consecuencias o hemos conocido el uso de las armas químicas y biológicas de parte de los yanquis. Pero lo que no sabemos es que los yanquis perfeccionaron esta arma gracias a los estudios, entre comillas, que hicieron los japoneses en la población china. Y ahora se los voy a contar. Habían unidades militares del ejército japonés dedicadas a experimentar armas biológicas y armas químicas entre los civiles y los militares chinos. Sobre todo una unidad que se llamaba la unidad 731. Es la unidad más infame de la historia militar de los últimos siglos. La unidad 731 de Japón, eso que los ves muy educaditos, muy limpitos, ¿no? Son malditos. Y esa herencia maldita la reivindican en Japón. No solamente es que han olvidado a propósito quienes destruyó Hiroshima y Nagasaki, sino que además se sienten en el fondo orgullosos de las atrocidades que hicieron. Y no solamente contra chinos, filipinos, birmanos, Singapur, yanquis, ingleses. Ya les voy a contar. Pero miren el uso de armas químicas y biológicas. Esto es espantoso. Entonces, agarran civiles chinos y los infectaban, por ejemplo, con la peste bubónica, la peste negra famosa, causante de millones de muertos en tantas épocas de la historia, ¿no? En el siglo, en el XIV, diezmó, la mitad de la población europea murió por la peste negra, que la transmiten las pulgas. Las pulgas que están en los ratones, ¿no? Principalmente, bueno, en los perros. Pero sobre todo las pulgas que contraen la bacteria en las ratas. Entonces, ¿saben lo que hacían entonces?
bombardeaban pulgas en los pueblos, contaminadas con esa bacteria de la peste negra. Y la peste negra se transmite también por el estornudo, por la saliva, con salivas. Vos sabés que cuando uno habla a veces salen microgotas o gotas grandes de saliva. Bueno, ahí va de viaje la peste negra. Pero además es horrible, pues el sufrimiento es horrible. Lo que provoca es la inflamación de los ganglios linfáticos en la ingle. Y además se arman unas pelotas enormes, endurecidas. Pueden alcanzar hasta el tamaño de un huevo, imagínate. Y a veces supuran, pues. Y mata a la gente. Pues eso sembraban, dejaban caer las pulgas y la gente se contaminaba, no había atención médica y todo el sufrimiento que eso significaba. ¿Qué es lo que hacían? Agarraban a los enfermos y los estudiaban a ver qué procesos pasaba hasta que se morían y lo iban documentando. ¿Sí me entendés, verdad? Pero no solo eso, no solo la peste negra, la tifoidea. ¿Sabes lo que es la tifoidea, no? Sobre todo afecta el sistema digestivo. Te puede perforar los intestinos, por ejemplo. Pues. ¿Qué es lo que hacían para transmitir la tifoidea? Contaminaban el agua y se la daban a beber a la gente. Y después agarraban lo mismo a los pacientes a ver cómo evolucionaban, etcétera. Pues ya van a oír lo peor que hacían, así que no es esto. La paratifoidea, el cólera, que aquí hubo cólera, me acuerdo, el cólera diezmó las tropas nicaragüenses en la Guerra Nacional de 1856, y en Rivas, bueno, no comenzó en Rivas, comenzó en todas partes, pues, pero... Y después incluso diezmó las tropas costarricenses. El cólera que sigue, ¿verdad? Ahí en Asia, en África, el cólera sigue. El carbunco, o sea, el anthrax, que es un arma biológica de los yanquis, que ese viene de las ovejas o de las vacas. Y la disentería, que es la diarrea con sangre. Te digo todo, te lo menciono todo para que entendás. Con esas cosas contaminaban a los chinos de una ciudad, de varias aldeas, de un pueblo. Los agarraban ya enfermos y los comenzaban a estudiar. No es que los curaban, no les daban nada. Dejaban que se murieran, pero iban estudiando la fase que atravesaba el enfermo. Mira qué malditos. Pero es importante esto. Fíjate que me olvidaba mencionar esto. Esto lo tengo apuntado, espérenme. ¿Por qué lo hacían los japoneses? ¿Por qué se ensañaron de esa manera? Porque consideraban que los chinos eran una raza inferior. Igualito que los nazis. O igualito que la aristocracia, la oligarquía cruceña en Bolivia. O igualito que la oligarquía nicaragüense. ¿Te acordás? De una determinada ciudad en Nicaragua que se creían los superiores. Te quedaban viendo por encima del hombro porque eran de tal ciudad, tenían tal dinero, eran de tal color de piel y los demás eran cualquier cosa. Bueno, para el japonés, para la oligarquía japonesa, la élite japonesa, el chino era una raza inferior y merecía sufrir todo lo que fuera y había que hacer con ellos lo que el mundo le diera la gana. No eran vida, como dijo el Papa de la época, que eran los indios, los pueblos originarios de América, que no eran almas, no tenían alma porque no habían sido descubiertos y no eran católicos. Y el Papa dio una bula autorizando a todas las tropas invasoras españolas a aniquilar a los pueblos aborígenes, porque eran inferiores. Ellos son raza superior. El japonés se siente superior, ¿verdad? Y entonces, esos son los experimentos biológicos. Pero hay que cultivaban las bacterias en laboratorio, expresamente construidos para eso, y después hacían lo que ya te conté, pues. Sino que también experimentaron con gases tóxicos, como el gas mostaza. Nosotros aquí en Nicaragua, yo sufrí el gas mostaza. En serio. Me acuerdo una vez, estábamos en la universidad, en el recinto Rubén Darío, en una protesta, ya ni me acuerdo por qué, tantas cosas. Era de día. Y los helicópteros de la guardia y los push and pull
bombardearon el recinto con gas mostaza. Esa chochada te quema, hermano. Eso es de espanto, ¿viste? ¿Qué gas lacrimógeno ni qué 8 cuartos? El gas mostaza. Es unas ronchas que le salen a uno donde te cayó el gas, pues, y la cara que te quema. Bueno, ¿y eso qué fue? Digamos, un rato que nos tiraron el gas mostaza. El gas mostaza usada como arma de guerra es que te bombardean. Lo que hacen es horrible. Gas mostaza experimentaron los japoneses. Incluso llega a ser tan grave que te daña los pulmones y te mata. El fogeno, ¿sabes qué es el fogeno? ¿No? Lo siguen usando. Pero es más dañino que el cloro. Porque no sentís que te afecta. Entonces, vos te contaminás de fogeno y ya como a las 6 horas te das cuenta de que estás contaminado y te mata. Alemania lo usó en la Primera Guerra Mundial, 1915. La cloropricina, que lo que hace es te provoca una tos imparable hasta que colapsan tus pulmones, tus bronquios. En Estados Unidos se usa todavía para descontaminar los tomates. Mate vos, la chiltoma, la fresa, todavía lo usan. El cianuro, todo eso lo usaron los japoneses con los chinos, ¿verdad? Y en 1942, después de Pearl Harbor, Estados Unidos tenía un portaaviones por ahí por Japón y hace despegar de Japón, creo que fueron 12, no me acuerdo cuánto. Y los hace despegar para bombardear varias ciudades japonesas. Entonces, en represalia, los japoneses se vengaron con los chinos. En serio. Y bombardearon con armas biológicas y químicas Zhejiang y Jiangxi. Se fue la venganza por la operación Do Light Right, que es por el nombre del piloto. 18 de abril de 1942 fue esa operación. ¿Verdad? Fíjense bien, espérense. Se calcula que por el uso de armas químicas y biológicas que usó, vale la redundancia, Japón contra el pueblo chino, murieron entre 250,000 y 300,000 personas, sobre todo en aldeas. ¿Verdad? ¿Crees que esto es lo peor? No, hombre, espérate. Oigan lo que hacían estos malditos. Agarraban a la gente, prisioneros o no, o los secuestraban. Pero eran prisioneros de guerra los soldados de otros ejércitos chinos o británicos, qué sé yo. Sino civiles chinos, los secuestraban. ¿Y saben lo que hacían? Sin anestesia, le hacían la autopsia. ¿Sabes lo que es la autopsia, no? Se le hace a los cadáveres. Los abren los cadáveres para ver de qué murió, o qué tenía, o qué sé yo. Pues entonces así, vivos, sin anestesia, abrían los cuerpos y les empezaban a sacar los órganos para ver cómo reaccionaban. Que le sacaban el hígado, que le sacaban los riñones, el vaso, los intestinos, el estómago, vivos. Eso está contado por sobrevivientes, o sea, soldados japoneses sobrevivientes que se atrevieron a hablar, décadas después incluso, contados por ellos. Se le llama a eso vivisecciones. O sea, es la autopsia de una persona viva, incluyendo niños y mujeres. Solo ponete a pensar. Un niño, voy a poner, o una niña, digamos de 10 años, y agarran el bisturí o lo que sea, le abren de arriba para abajo, viva, consciente. Imagínate el sufrimiento de esa criatura. Eso lo hicieron los japoneses en China. Te doy otro experimento.
Lo ponían en cuarto a llevarlos a temperatura bajo cero para que se congelaran. Sin frazadas, sin ropa, sin nada, para que se congelaran. Y era peor. Les mojaban el cuerpo para que se congelaran más rápido. Después agarraban las piernas o los brazos y lo comenzaban a golpear con tubo para ver qué pasaba en los huesos o los músculos cuando estaban congelados y los quebraban, para saber qué pasaba. Y lo anotaban, llevaban un registro. O le metían las bacterias, pues, eso te lo conté, el antra, el cólera, la peste bubónica. ¿Te acordás aquel caso que admitió Estados Unidos hace como, con Obama fue eso? Que admitió que en Guatemala habían hecho experimentos con la sífilis. Y en Perú también. Eso lo hicieron los japoneses, eso no es de los yanquis, es de los japoneses. O violaban a las muchachas, o sea, las sometían a violaciones por alguien que sabían que tenía una enfermedad venérea, sífilis, gonorrea, lo que fuera, o se las inyectaban. Y también obligaban que las mujeres quedaran, o sea, después de violar, si tenían un embarazo, las obligaban a conservar el embarazo, a parirlo, para estudiar a ver si había una transmisión de la infección, lo que se llama transmisión vertical, o sea, que la madre le contamina al bebé en el vientre. Otra, experimentaban armas para ver qué tan buenas eran. Entonces, le tiraban una granada a las personas para ver qué tanto los despedazaba o si los mataba o no. O experimentaban con los lanzallamas para ver si efectivamente los quemaba. Y además, a ver cuánto tiempo aguantaban vivos. O con balas envenenadas. Otro experimento que hicieron. Todo esto está documentado. Yo no estoy inventando nada. Todo esto está documentado. Los sometían al hambre. A ver cuánto aguantaban. A ver qué reacciones iban teniendo el primer día, qué les pasaba el segundo día, el tercer día, iban apuntando. No crean que solamente los chinos, también tenían prisioneros soviéticos, prisioneros gringos, prisioneros ingleses, coreanos, mongoles. Todo esto lo hizo no solo la unidad 331, porque había en otra, ¿verdad? Unidades. Dice un testimonio de uno de los que fue de esa unidad. Dice que él tenía 14 años cuando lo reclutaron para esa unidad y lo obligaron a retirar los huesos quemados de las víctimas para borrar las evidencias. Dice que vio en un salón de especímenes, vio trozos humanos preservados en frascos y expresiones de horror que jamás olvidó. ¿Cómo podían hacer eso a un niño? O sea, agarraban la cara cuando una vez que moría el niño, moría horrorizado, la metían en un frasco, qué sé yo, ¿con qué? Para preservarlo. Y eso ahí lo tenían, como muestrario. Esos son los japoneses. Y después tengo testimonio de Yoshi Konuka, Ken Yuasa, Yutaka Mio. Y así, pues. No se juzgó. Ahora viene lo último ya que les voy a mencionar. No solo no fueron la inmensa mayoría de los que hicieron estas cosas, los que lo ordenaron o de los que lo ejecutaron, no fueron ni juzgados ni nunca estuvieron en la cárcel. No solo eso, sino que fueron contratados para fundar corporaciones farmacéuticas, por ejemplo. Fueron ministros. Y los resultados, ¿y por qué quedaron impunes? Porque hicieron un acuerdo con Estados Unidos. No me juzgas, no voy preso y te entrego los resultados de mis estudios. Entonces los yanquis agarraron los resultados de estos experimentos de los japoneses con el pueblo chino
¿verdad? Y con esos resultados mejoraron las técnicas y los aplicaron en América Latina, por ejemplo, en África. Pero fueron los japoneses los que hicieron el estudio. Te voy a dar nombres, por ejemplo. El jefe de la unidad 731 se llamó Shiro Ishii. Jamás fue juzgado. Vivió pacífica y tranquilamente ahí en Tokio hasta que murió. Viejo maldito. Protegido por Estados Unidos. Ya era un hombre mayor. En el 59 murió. Ese es un ejemplo. Te doy otro. Este tipo se llamaba Masashi Kitano. Fue el número 2 de esa unidad, la unidad 731. ¿Verdad? Y por lo tanto, pues, sucede al que era el director. Entonces, termina la guerra y bajo la protección yanqui, se convirtió en el presidente de una corporación que se llama, porque existe todavía, Green Cross Corporation. Tiene su nombre japonés. Kabushiki Gaisha Midori Yuji, qué sé yo. Ya se murió en el 86. Entonces, la fundaron, y oigan esto, para que vean el alcance de esto. Esa corporación nació como el primer banco de sangre de Japón. Compraban y vendían, como aquí fue la empresa de Somoza, Plasmaféresis. Todos los borrachitos iban ahí a vender su sangre por 3 córdobas, 1 litro de sangre por 3 pesos. Allá quedaba ahí por donde está ahora el puente de Julio Buitrago. Bueno, así empezó. Compraban y vendían sangre. ¿Verdad? Y esa corporación, ¿verdad?, se fusionó después con otra en el 98, adoptó otro nombre, pero es que volvió a fusionarse con la empresa de farmacéutica de la Mitsubishi, y ahora se llama Mitsubishi Pharma Corporation. Su origen, estas atrocidades de los japoneses. Producen sobre todo medicamentos derivados de la sangre y relacionados a la medicina hospitalaria. Pero vean, esa empresa con esos malditos racistas, médicos, criminales, que fundaron esa corporación farmacéutica, quedó envuelta en un escándalo y se demostró además en 1900, por ahí tengo la fecha, finales de los 80 y la década de los 90. Resulta que comenzaron a vender sangre que se la transfundían a pacientes y estaba contaminada de SIDA. Y se demostró que había sido deliberadamente contaminada de SIDA. Del VIH, pues. Del virus que produce la inmunodeficiencia humana. ¿Qué te parece? Los que estaban a cargo de esa unidad que hizo experimentos atroces en China eran los que dirigían esa empresa farmacéutica. Y son los que hicieron esos experimentos con la sangre de los japoneses. Bien, pues la autoridad japonesa. Chitón. Ese es Japón, hermano. Te puedo contar un montón de masacres, como la masacre del buque Shinjo Maru. Eso fue de espanto, pero bueno, la marcha de Batán, o la masacre de Borneo, o la de Manila. Todo eso lo hicieron los japoneses. Y hay que, la verdad histórica no hay que olvidarla, hermano. Sí, pues, son diferentes los de ahora, dale pues, pero ¿cómo es posible que se olviden estas cosas? No, hombre. Miren ahora Japón rearmándose. Se está rearmando. Japón quiere adquirir armas nucleares. Y se está sumando a la agresión contra China y contra Rusia. Digo, eso es Japón. No se nos olvide. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas.
es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.